hoy vamos a hablar principalmente sobre las noticias que están pasando, llegando ahorita de la flotilla, que está yendo a Gaza con ayuda y varios activistas internacionales. Vamos a hablar un poco sobre Greta Thunberg, sobre la historia de las flotillas, sobre qué es posible que vaya a hacer Israel, aparte de este crimen que es secuestrar a estos activistas. La única forma de piratería que no es cool. Y también quiero hablar un poquito sobre la historia de Greta y cómo llegamos aquí, porque creo que es una forma de recordar cuál es el propósito de tanto de estas flotillas como de activistas como Greta. Creo que vale la pena reflexionar un poco sobre esto. Entonces, vamos a empezar escuchando este video de Greta. Está en inglés, pero vamos a discutir el resto de las cosas, trataré de tenerlas traducidas en español. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. Este es uno de los videos. Muchos de los activistas que están aquí en la flotilla grabaron videos similares. Podemos ver este de Rima Hassan, que es una francesa. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rima Hassan, je suis franco-palestinienne, je suis à bord du navire humanitaire en direction de Gaza. Si vous voyez cette vidéo, c'est que nous avons été interceptés soit par l'État d'Israël, soit par des forces complices à l'État d'Israël. On compte sur votre mobilisation pour faire pression sur le gouvernement français pour notre libération. Y creo que desde ahí ya podemos empezar a ver cuál era el propósito de la flotilla. Bueno, primero la flotilla, como dicen en los videos, es una misión humanitaria, ¿no? Traen ayuda, como dice David Portano en el chat. También está el actor de Game of Thrones, Sir Davos. Tal vez mandar al actor que es famoso por pirata y porque le cortaran los dedos cuando lo atraparon las fuerzas imperialistas no era el mejor presagio. Pero la verdad, qué chingón que estén haciendo esto. Porque como aquí podemos ver, grabaron estos videos dirigiéndose a sus propios gobiernos para tratar de por fin hacer que estos gobiernos, que como ya discutimos en el podcast, en el episodio anterior, se está empezando a sentir un cambio en la imagen que tiene Israel en gobiernos de Occidente que no se llaman Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene sus propios cambios, ¿no? Si no hubieran detenido a Greta, estaríamos hablando hoy sobre, por ejemplo, las protestas que hay en Los Ángeles contra las detenciones de ICE y la migra. Pero hay que ver un poco sobre lo que está pasando en la flotilla y reflexionar sobre lo que pasó, porque esta flotilla no es algo nuevo, ¿no? Creo que algo importante que cuando hablamos de la flotilla es que el hecho de que Greta estaba ahí probablemente le salvó la vida al resto de los activistas que estaban ahí, porque no solamente han estado siendo víctimas de ataques violentos las flotillas durante el genocidio que ha estado pasando por los últimos años en Gaza. Estas flotillas llevan ya varias décadas, o por más de una década por lo menos, y han recibido violencia increíble, que siento que que habla mucho de lo tapados que teníamos los ojos en esa época, que eran tan ignorados. Y por eso siento que es tan importante lo que está pasando ahorita, que en un momento crucial de cuando las flotillas estaban siendo atacadas por drones israelíes, cuando se hundió el barco anterior que fue para allá, en lugar de tener miedo, Greta y los activistas que la acompañaron dijeron vamos al siguiente barco. Yo siento que eso muestra un valor increíble, el hecho de que sabían que esto era posible que pasaran. Es posible que pensaran que esto fuera, que la posibilidad número 1, la más probable era que fueran secuestradas, la número 2 que fueran asesinadas, y la número 3, la más distante y lejana, que pudieran llegar a las playas de Gaza a dar un poco de ayuda a la población que está sufriendo una hambruna que ha sido de la mano de Israel, completamente desnudando sus pretensiones de ser una ofensiva militar contra Hamas, y mostrando que son solo limpieza étnica y genocidio contra una población civil. Y vamos a discutir. Quiero leerles unos cuantos artículos sobre las primeras flotillas que se hicieron, ¿no? Las primeras fueron por ahí 2008, si no mal recuerdo, pero lo que a mí más me está recordando ahorita, y lo que más temo que sea un resultado que se repita, con todo y que ya Israel sacó sus
ridículos tweets diciendo que todo está bien, ¿no? Aquí este tweet de Carlos Cofiel muestra mucho de comparto la opinión de Carla aquí, ¿no? Donde Israel saca un tweet diciendo: todos los pasajeros del yate de los selfies están sanos y salvos. Les dimos unos sándwiches y agua. El show se acabó. Y Carla contesta: el único show es en este video. ¿Quién no tomaría un sándwich cuando te lo da un grupo armado que te secuestró junto a toda la tripulación? Como si no supiéramos que ese trato es únicamente porque saben la atención mediática que pesa sobre ellos. Y ese es un punto clave, la atención mediática. Porque si recordamos el original, es: activistas de la flotilla de Gaza recibieron disparos en la cabeza a quemarropa. Esto cuando Greta y sus compañeros se subieron a este yate, perdón, a este barco, ya vean cómo funciona la Hasbara a veces, ¿eh? Cuando Greta y sus compañeros subieron a este barco, sabían que la posibilidad era que podían recibir 30 disparos. 9 hombres turcos a bordo de Mavi Marmara recibieron 30 disparos, revelan los resultados de la autopsia. Israel estaba bajo presión esta noche para permitir una investigación independiente sobre su ataque a la flotilla de ayuda a Gaza, después de que los resultados de las autopsias de los cuerpos de los muertos, obtenidos por The Guardian, revelaron que fueron acribillados con balas 9 milímetros, muchas de ellas disparadas a corta distancia. Sí, no, 9 milímetros es un calibre de pistola. Si están disparándote con un calibre de pistola en la cabeza, esas son ejecuciones. 9 hombres turcos a bordo de Mavi Marmara recibieron un total de 30 disparos y 5 murieron por heridas de bala en la cabeza, según el vicepresidente del Consejo Turco de Medicina Forense, que realizó las autopsias por el Ministerio de Justicia turco hoy. Los resultados revelaron a un hombre de 60 años, Ibrahim Bilgen. Recibió 4 disparos en la sien, el pecho, la cadera y la espalda. Un joven de 19 años, llamado Fulkan Dogan, también ciudadano estadounidense, recibió 5 disparos desde menos de 45 centímetros, en la cara, en la nuca, 2 en la pierna y 1 en la espalda. Otros 2 hombres recibieron 4 disparos y 5 de las víctimas recibieron disparos en la nuca o en la espalda, según Yalcin Buyuk, vicepresidente del Consejo de Medicina Forense. Los hallazgos surgieron a medida de que más sobrevivientes relataban sus relatos sobre los ataques. Ismail Patel, presidente del grupo pro-palestino Amigos de Al-Aqsa, con sede en Leicester, quien regresó hoy a Gran Bretaña, relató cómo presenció algunos de los tiroteos mortales y afirmó que Israel había aplicado una política de disparar a matar. Más bien, es una política que Israel nunca ha rescindido. Excepto tal vez cuando está tratando de disparar a las rodillas de niños que están caminando en la calle. Calculó que, durante la parte más sangrienta del asalto, los comandos israelíes dispararon a una persona cada minuto. Un hombre recibió un disparo mortal en la nuca a solo 60 centímetros de él y otro recibió disparos entre los ojos. Añadió que además de heridos mortales, otras 48 personas sufrieron heridas de bala y 6 activistas siguen desaparecidos, lo que sugiere que el número de muertos podría aumentar. La nueva información sobre la forma y la intensidad de los asesinatos socava la insistencia de Israel de que sus soldados abrieron fuego solo en defensa propia y en respuesta a los ataques de activistas. Porque vamos a ver otro artículo de esa época. Algo que ha continuado haciendo Israel durante todo el tiempo que esta ocupación y este intento de genocidio y este apartheid ha seguido, ha sido mentir una y otra vez. Y cada vez que hay una nueva ola de estas noticias, parece que hay que entrenar de cero a todos los periodistas a que se acuerden que Israel siempre está mintiendo estas cosas. Cada vez hay un escándalo de que miente. 3 años después, a todas las vacas sagradas de las noticias y los periódicos les empiezan a creer otra vez en los ministerios de Israel por alguna estúpida razón. Esa razón es racismo, esa razón es islamofobia, esa razón es supremacismo. Pero siento que esto es como un zape para acordarnos que esto no es nada nuevo y que realmente hay que demandar que lleguen con seguridad de las personas que están ahorita secuestradas por Israel. Ahorita vamos a ver cuáles eran las mentiras que decía Israel sobre esta flotilla y neta no se la van a creer. Israel declaró esta noche que el número de balas encontradas en los cuerpos no alteraba el hecho de que los soldados actuaron en defensa propia. La única situación en que los soldados actuaron es en defensa propia. La única situación en la que un soldado disparó fue cuando se trataba de una situación que podía claramente en peligro su vida, declaró un portavoz de la embajada israelí en Londres. Apretar el gatillo rápidamente puede resultar en que varias balas impacten en el mismo cuerpo, pero no cambia el hecho de que se encontraba en una situación que ponía en peligro su vida. De nuevo, poner en peligro su vida cuando tú eres cuando son un montón de piratas armados y con armadura acercándose a un montón de activistas humanitarios.
Manifestantes de todo el país marcharán mañana desde Downing Street hasta la Embajada de Israel para pedir que Israel rinda cuentas por sus acciones. A los principios de esta semana, William Hague, el secretario de Asuntos Exteriores, dijo que el gobierno solicitará una investigación bajo auspicios internacionales y Israel se niega a establecer una investigación independiente. Saltémonos ahí porque esto es como que mucho drama de esa época. Pero aquí podemos ver que por esto es que también ha pasado tanto tiempo sin que la gente se dé cuenta de lo que estaba pasando en Israel. Porque cualquier intento de periodistas, de activistas, de tratar de comunicarse con la gente en Gaza era encontrado por una cantidad de violencia que no se encuentra ni siquiera en guerras calientes de esa época, ¿no? No es sino hasta que este genocidio empezó que todo el mundo con acceso a internet, con acceso a una red social, podía ver videos y testimonios de gente palestina directos, que se empezó a romper este cerco, porque era un cerco mantenido a balazos, contra civiles, contra periodistas, contra activistas, del país que fueran, estadounidenses, franceses, turcos. Por eso es que, porque la intención era mantener el silencio, para mantener el control de la narrativa, de que esto era una situación donde eran dos bandos con un conflicto milenario que nadie puede entender, que es un asunto súper complicado. Pero una vez, si le rascas tantito, no hay nada complicado en ejecutar a quemarropa a activistas humanitarios. Y una de las cosas que decían sobre estos... La propaganda que se aventó contra esta flotilla anterior, siento que la habrían repetido esta vez si no hubiera sido... Si no fuera porque tenemos acceso a redes sociales y podemos ver casi en tiempo inmediato lo falsos que son. Porque estas son las cosas con las que le atacaron a la flotilla anterior, ¿no? Al grado de que... ¿Qué tan seguido ven esto en un periódico, ¿no? La frase, Israel se vio obligado a disculparse. Se vio obligado a disculparse por una parodia en YouTube sobre la flotilla de Gaza. La oficina de prensa del gobierno israelí distribuyó un enlace de video en el que aparecen árabes y activistas cantando. El gobierno israelí se vio obligado a disculpar por un video de parodia en el que se burlaba de los activistas. Si ya han visto ya la propaganda que ha sacado en los últimos años Israel, sabrán exactamente cómo fue. Pero una de las cosas que más estaban circulando eran que decían que había cientos de integrantes de Al-Qaeda dentro de estos barcos. Que de nuevo, muchos de ellos eran barcos que salieron de puertos ingleses, estadounidenses y turcos. No sé por qué Estados Unidos, Turquía y Reino Unido habría dejado que entraran un montón de gente de Al-Qaeda en 2010. Pero bueno, la oficina de prensa del gobierno israelí distribuyó el enlace de video a periodistas extranjeros durante el fin de semana, pero pocas horas después les envió una disculpa por correo electrónico, alegando que se trataba de un error. El director de la oficina de prensa, Danny Seaman, afirmó que el video no reflejaba la opinión oficial del Estado, pero que a título personal le parecía fantástico. Y aquí está. El ejército israelí también se retractó la semana pasada de una afirmación anterior de que los soldados fueron atacados por mercenarios de Al-Qaeda a bordo de la flotilla de Gaza. Un artículo publicado en el sitio web del portavoz de la IDF con el titular Atacantes de los soldados de las fuerzas de defensa israelí encontrados mercenarios de Al-Qaeda fue posteriormente cambiado a Atacantes de los soldados de las fuerzas de defensa de Israel encontrados sin documentos de identificación. Y la información sobre Al-Qaeda fue eliminada del artículo principal. ¿Saben qué tan mala tiene que ser una mentira para que se retracte Israel? Es increíble. Y por último, es muy impresionante. Necesito quitar esto de aquí para que puedan leerme. Una de las cosas que más me llama la atención cuando hablamos de Gaza en este stream es que tan seguido podemos poner artículos o reflexiones de hace 14 años y todavía son relevantes, ¿no? Este es uno que escribió Noam Chomsky, que fue uno de los primeros en sumarse a apoyar las flotillas. Y dice, la verdadera amenaza a bordo de la flotilla de la libertad. El violento ataque de Israel a la flotilla de la libertad que transportaba ayuda humanitaria a Gaza conmocionó al mundo. Secuestran barcos en aguas internacionales y matar a pasajeros es por supuesto un delito grave, pero el delito no es nada nuevo. Esto es oscuramente irónico en estos momentos, ¿no? Durante décadas, Israel ha secuestrado barcos entre Chipre y el Líbano y ha asesinado o secuestrado a pasajeros, a veces manteniéndolos como rehenes en cárceles israelíes.
Israel supone que puede cometer estos crímenes con impunidad porque Estados Unidos lo tolera y Europa en general sigue su ejemplo. Como bien observaron los editores de The Guardian el 1 de julio, si un grupo armado de piratas somalíes hubiera abordado ayer a 6 buques en alta mar, matando al menos a 10 pasajeros y hiriendo a muchos más, una fuerza operativa de la OTAN se dirigiría hoy a la costa somalí. Aquí quiero hacer una pausa. Se me hace el contraste gigantesco que hay, por ejemplo, con lo que la reacción que recibe la gente de Yemen, que está haciendo un bloqueo de los barcos que pasan hacia Israel, ¿no? Que por todo lo que hemos leído tratan 1000 veces mejor a las personas que retienen de sus barcos, ¿no? Los testimonios de la gente que han sido arrestadas no son lo mejor, pero no es porque Yemen sea el lugar donde tengan los más lujos que le pueden extender el resto de la gente. Pero sí me llama la atención de que incluso en los peores momentos de los ataques que han recibido los barcos bajo el bloqueo yemení, ninguno se acerca a ejecuciones a quemarropa de activistas, ¿no? El pretexto de Israel para el ataque fue que la Flotilla de Libertad llevaba materiales que jamás podría utilizar como búnkers para lanzar cohetes contra Israel. Este es una de esas cosas que ya ni siquiera estamos discutiendo hoy en día, ¿no? Muchas veces Israel decía, jamás tiene la culpa de la situación que está de Gaza, porque todos los recursos que recibe los transforma en armas. Cosa que no solo no es cierta, es grotesca en el contexto actual, ¿no? Cuando ya ni siquiera estamos hablando de cemento para construir, para crear infraestructura o para reconstruir todo el país aplanado que les dejaron. Lo que no están dejando pasar ahorita es comida. No cemento, no varillas, comida. Y como dicen, no. El pretexto no es creíble. Israel puede acabar fácilmente con la amenaza de los cohetes por medios pacíficos. El contexto es importante. Hamás fue designado como una gran amenaza terrorista tras ganar las elecciones libres de enero en 2006. Estados Unidos e Israel intensificaron drásticamente sus sanciones contra los palestinos, ahora por el delito de votar de forma incorrecta. No, me agrada que no, incluso creo que ahorita podría mucha gente, si tiene un mal take, vamos a poder decir, es que era 2008, era 2010, pero me agrada que incluso en esa época decían, votaron democráticamente, lo más democráticamente que se podía, bajo un apartheid, o en este caso bajo una ocupación y una prisión de cielo abierto, ¿no? El asedio a Gaza, que incluyó un bloqueo naval, fue el resultado. El asedio se intensificó drásticamente en junio de 2007, tras una guerra civil que dejó a Hamás con control del territorio. Lo que comúnmente se describe como un golpe militar de Hamás fue en realidad incitado por Estados Unidos e Israel, en un burdo intento de anular la elección que habría llevado a Hamás al poder. Esto es de conocimiento público desde al menos abril de 2008, cuando David Rose informó en Vanity Fair que George W. Bush, la asesora de seguridad nacional Condoleezza Rice y el adjunto Elliot Abrams respaldó una fuerza armada bajo el mando del hombre fuerte de Fatah, Mahmoud Dalan, lo que desencadenó una sangrienta guerra civil en Gaza y dejó a Hamás más fuerte que nunca. Esto también resuena con lo que está pasando ahorita, de que hay confesiones más que confesiones, está presumiendo Benjamin Netanyahu de que está patrocinando y armando a pandillas en Gaza que roban la ayuda internacional que les llega. Y que ellos, irónicamente, por más que acusan a la flotilla de haber transportado a ninjas invisibles de Al-Qaeda, quien sí tiene vínculos con grupos extremistas de ISIS, por ejemplo, son estas mismas pandillas que Netanyahu está patrocinando. Como siempre, la excusa para cometer genocidio y limpieza étnica son los elementos extremistas de la sociedad palestina, pero quien más los ha alimentado una y otra vez, al grado de que son gente que jamás diría, wow, estos tipos están dementes. Estamos hablando de una pandilla de islamistas extremistas que les vale madres si están apoyando el genocidio de su propia gente. Lo que quieren es dinero y armas que les está dando Netanyahu. Y no es la primera vez que Israel se alía con ISIS, ¿no? En Líbano pasó exactamente lo mismo. Y de nuevo, esta mentira de que estas flotillas tienen armas, como dicen en el chat, ¿no? Las únicas armas que lleva la flotilla de Greta son comida enlatada, leche en polvo, pañales y fórmulas lácteas para bebé. Pero eso para ellos es un arma. Porque una y otra vez los israelíes han estado hablando de cómo... dicen en entrevistas en público que la mejor forma de hacer una guerra es matar a todos los bebés del enemigo. Algo que en cualquier otra situación, en cualquier otra guerra, haría que la gente le explotara la cabeza. Es increíble.
Y miren, con todo y que yo siento que jamás sí sea... moderado no es la palabra correcta, pero sí sea... ha mejorado un poco sus prácticas de los 2000 para acá. En ese momento incluso, es Hamas quien ofreció renovar el alto al fuego. Y es Israel quien lo rompe. Esta es una noticia que se viene repitiendo desde año tras año, tras año, tras año. Porque aquí, como dice aquí, el terrorismo de Hamas incluyó el lanzamiento de cohetes contra ciudades israelíes cercanas. Algo criminal, sin duda, aunque solo una fracción ínfima de crímenes rutinarios de Estados Unidos e Israel en Gaza. En junio de 2008, Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo de alto al fuego. El gobierno israelí reconoce formalmente que hasta que Israel rompió el acuerdo el 4 de noviembre de ese año, invadiendo Gaza y asesinando a media docena de activistas de Hamas, no disparó ni un solo cohete. Hamas ofreció renovar el alto al fuego. El gobierno israelí consideró la oferta y la rechazó, prefiriendo lanzar su mortífera invasión de Gaza el 27 de septiembre. Esto es una y otra vez, ¿no? Al igual que en otros estados, Israel tiene derecho a la legítima defensa. Pero, ¿tenía Israel derecho a usar la fuerza en Gaza en nombre de la legítima defensa? El derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, es inequívoco. Una nación solo tiene ese derecho si ha agotado los medios pacíficos. En este caso, ni siquiera se intentaron tales medios, aunque, o quizás por qué, había motivos para suponer que tendrían éxito. Por lo tanto, la invasión fue una agresión criminal pura y dura. Lo mismo puede decirse del recurso de Israel a la fuerza contra la flotilla. El asedio es brutal, diseñado para mantener a los animales enjaulados apenas con vida y así repeler la protesta internacional, pero poco más. Es la última etapa de los planes israelíes respaldados por Estados Unidos de larga data para separar a Gaza de Cisjordania. La periodista israelí Amira Haas, destacada especialista en Gaza, describe la historia del proceso de separación. La restricción del movimiento palestino que Israel introdujo en enero del 91 revirtieron un proceso que se había iniciado en junio del 1967. En aquel entonces, y por primera vez del 48, una gran parte del pueblo palestino vivía de nuevo en el territorio abierto de un solo país. Es cierto, un país ocupado, pero aún así completo. Es tan triste leer esto cuando esto ya ni siquiera existe en la imaginación colectiva o en las posibilidades a futuro. Es chistoso porque nosotros en el podcast y mucha gente del movimiento palestino y BDS, tal vez no explícitamente, pero sí en sus reglas y en sus propuestas, hablamos del cambio de perspectiva de una solución de dos estados a una solución de un estado, ¿no? Porque ya prácticamente es imposible la existencia de un estado palestino hoy en día. Porque está tan fragmentado, está tan desperdigado, está tan ocupado, que se ve como una mancha de sangre en la pared, en vez de como un estado que podría existir. Una solución de dos estados, un Israel y un Palestina, es una solución que no existe, que no puede existir. Y la razón por la cual se llegó a este estado es porque intencionalmente la ocupación israelí destruyó esa solución diplomática. Irónicamente, eso es, en mi opinión, el último clavo a futuro de la existencia de Israel como un etnoestado judío. Porque ahora que es imposible que exista Israel y Palestina como entidades separadas, la única solución posible es un estado que no sea una pinche jerarquía, un apartheid con derechos, con menos derechos para las personas palestinas y más derechos para las personas israelíes. Eso ya es el sueño de los sionistas. Es, como siempre, dinamitado por sus esfuerzos de supremacía, porque una ideología supremacista no es estable, se come a sí misma, degrada el alma de las personas que lo están intentando. De plano, no tengo otras palabras para describirlo. Y una vez más, esta frase es cierta: la flotilla de libertad desafió esa política y por eso debe de ser aplastada. Hoy en día, el cruel legado de una paz fallida sigue vivo. El derecho internacional no puede aplicarse contra estados poderosos, salvo por sus propios ciudadanos. Esto siempre es una tarea difícil, sobre todo cuando una opinión pública declara legítimo el delito, y es explícitamente o mediante la adopción tácita de un marco penal, lo cual es más insidioso ya que invisibiliza los delitos. Híjole, algo que también se perdió totalmente en los últimos 20 años es la idea de que la sociedad israelí vaya a ser quien impulse el cambio. Yo creo que si algo también, aparte de la existencia de un estado palestino, la existencia de un público israelí que tenga conciencia sobre el genocidio que están cometiendo, a lo más que llegan
lo más progre que puede existir en la sociedad israelí en estos momentos es la marea rosa versión israelí. Es neta, fresas haciendo protestas en contra de la corrupción de Netanyahu. Nada, en ningún momento se menciona nada sobre las vidas de las personas palestinas que están masacrando. Esta es otra cosa triste de leer este comunicado de Noam Chomsky y recordar que uno de los sueños de la gente que pensaba que esto se iba a hacer de forma pacífica dependía de la conciencia de un pueblo que está envenenado por una ideología supremacista y controlado por unos medios incluso aún más supremacistas que son todos los... Cada entrevista que he visto sobre editores de periódicos de Israel me ha dejado la sangre fría, ¿no? Abiertamente hablando de genocidio, abiertamente hablando de expulsar a todas las personas de Gaza, revelando que se la pasan mintiéndole a los medios internacionales. Realmente el cambio no va a venir dentro de la sociedad israelí, no va a venir de las leyes internacionales, va a venir de la presión que está haciendo tal vez efecto lentamente a los países que permiten que esto pase. Y por eso la flotilla es tan importante, porque está llena de gente que sus países se van a tener que ver forzados en meter mano para asegurarse que no acaben como acabaron las personas que estaban en la flotilla de 2010 que fueron asesinadas. También el propio Israel ya está hasta la madre de Netanyahu, pero el güey quiere mantenerse en poder con sus achichincles muy sionistas y con un embajador gringo supresionista. Sí, pero de nuevo, es el hecho de que creo que hasta es peor que eso esté pasando, ¿no? Porque toda la energía que podría ir en la sociedad israelí para que este conflicto se detenga se está canalizando en Netanyahu, con la figura de Netanyahu, y si acaso en la figura de Ben Gvir o de sus o lo del poder judicial. De nuevo, nada se enfoca a encontrar una solución al problema. Si acaso se enfoca en taparse los ojos al problema y enfocarse en Netanyahu. Entonces, el día de hoy las noticias empezaron con que primero se acercaron drones a la flotilla en alta mar, ¿no? Y no son drones de Temu, no son drones buena ondita, eran cuadracópteros, ¿no? Drones armados. Comenzaron echándole pintura blanca al buque, y ahí fue cuando se empezaron a sonar las alarmas. No, y es parte importante. Cuando les echaron pintura blanca y los drones que les mandaron, fue un mensaje, ¿no? Estos son drones armados, les estamos echando pintura blanca ahorita para decirles, estos no son drones con camaritas, estos son drones capaces de aventar municiones. Después se acercó un bote israelí que interceptó al buque de donde estaba Greta, pero no hirió a nadie. Aquí se empezó a hacer la alerta. Aquí fue cuando me llegó a mí. Donde fue interceptado por fuerzas israelíes en aguas internacionales todavía. No, ni siquiera en aguas israelíes o en aguas palestinas, en aguas internacionales todavía. Y aquí hay fotos que subieron de cómo se veía el barco, con Greta y activistas de otros países. Y esto no fue sorpresa para nadie, no solo por el contexto histórico que ya hablamos de la flotilla, sino por la propaganda que ha estado manejando Israel sobre esto. Vamos a la cuenta de Netanyahu. ¿Dónde está la cuenta de Bibi? Aquí está. Ya no encuentro el tweet que había puesto. Lo seguro es porque está en su versión de inglés, ¿verdad? Me encanta Benjamin Netanyahu, como tiene un acento súper de dónde es. Porque para que no sepan, Benjamin Netanyahu nació como en Filadelfia, en Estados Unidos, y tiene un acento súper de Filadelfia. Luego, es difícil como para la gente que no topa los acentos gringos que no sean tejano o de Nueva York, reconocerlo. Pero si empiezas a conocer gente del área de donde es Netanyahu,
muestra lo mucho que no suena a alguien que nació en Medio Oriente. Pero la forma en la que empezaron a contraatacar primero Israel, de forma similar a los videos de parodia, así fue mandar su propio buque de bebés soldados. No sé por qué se les ocurrió que esta era buena propaganda. A lo mejor le están copiando la idea a Doge y a sus soldados menores de edad de Elon Musk. We're the children of Israel. We're looking for Greta's boat. We have something to say to you all. Are you with me, guys? Yes! We're coming to get you. Woo! Children, say the truth. Greta Thunberg, when you were a child, you wanted the good, not the evil. You wanted to protect the world. How come you suddenly became a supporter of terror? Me gusta lo cagado que este mensaje, porque lo ha estado repitiendo toda la propaganda. How come you suddenly became a supporter of terror? No, era eras alguien bueno que quería salvar al mundo. Igual aquí, la forma en la que están tratando de encontrar absolutamente lo que sea para tirar la mierda a Greta. Como Greta está destruyendo el planeta con su barco que usa gasolina. ¡Qué horror, qué horror! Me encanta la respuesta que José Coyoc les puso. Why is Greta destroying the planet? Y enseñando toda la devastación de Gaza. Y la forma en la que los medios internacionales están respondiendo a esto no es suficiente todavía, ¿no? El Ministerio de Israel está diciendo que el barco fue redirigido. Pero esto es absurdo. No fue redirigido, fue víctima de piratería y secuestro. Esto es de nuevo siguiendo con su intención de hacer que la gente de Gaza muera de hambre y que no pueda haber una sola persona que no tenga permiso de Israel de estar en Gaza para reportar las tragedias que se están cometiendo. Y pues bueno, veamos cuáles son los objetivos mismos del Freedom Flotilla Coalition. La Coalición de la Flotilla de Libertad es un movimiento de solidaridad de base entre pueblos compuestos por campañas e iniciativas de diferentes partes del mundo que trabajan juntas para poner fin al bloqueo ilegal israelí de Gaza. Nuestros objetivos son romper el bloqueo ilegal e inhumano que Gaza mantiene desde hace más de 15 años sobre la franja de Gaza, que no solo ha creado una crisis humanitaria continua, sino que ha privado a los palestinos de Gaza de su derecho a la salud, la seguridad y la libertad de movimiento, entre otros derechos humanos fundamentales. Educar a la gente de todo el mundo sobre el bloqueo de Gaza y las condiciones inhabitables que impone y el hecho de que este sufrimiento humano colosal no es una catástrofe natural, sino creado por las decisiones políticas y militares. Condenar y visibilizar la complicidad de otros gobiernos y actores globales para permitir el bloqueo. Cabe destacar que el gobierno estadounidense ha financiado la violencia de Israel contra los palestinos durante décadas, financiando al ejército israelí con aproximadamente $4,000 millones anuales, y utilizando la mayor parte de sus vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU durante las últimas 3 décadas para proteger a Israel de la condena por sus crímenes humanitarios y violaciones de derecho internacional. Para responder al llamado de solidaridad de los palestinos y las organizaciones palestinas en Gaza para romper el bloqueo, queremos mostrar a la población de Gaza que personas y organizaciones de todo el mundo defienden y apoyan su lucha por la dignidad y la libertad. Y algo muy bonito que he visto ha sido videos de gente de Gaza que tenían esperanzas de que esto pudiera llegar a resolverse pacíficamente. O sea, me refiero a que llegara la flotilla a su destino. Gente en puertos, ¿no? Festejando, ondeando banderas, agradeciéndole a Greta y al resto de los activistas. No, eso es triste que no van a poder recibirlo, pero no sé, eso me alegró por los 2 segundos que mi cerebro se permitió la esperanza de que eso pudiera pasar. La Coalición de la Flotilla de Libertad se creó en 2010 y orienta su trabajo de acuerdo con los objetivos y planes explícitos del pueblo de Gaza. Nuestras misiones de acción directa apoyan la dignidad y la humanidad de los palestinos, trabajando con socios de la sociedad civil en lugar de con ningún partido, facción o gobierno. Nuestras acciones contra el bloqueo se rigen siempre por los principios de la no violencia y la resistencia no violenta. Respetamos los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su raza, género, tribu, religión, etnia, nacionalidad, ciudadanía, discapacidad, orientación sexual o idioma. Porque respetamos los derechos humanos de todas las personas, nos solidarizamos con el pueblo palestino en su lucha por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. Entonces, hoy que estuvo en las noticias, ¿no? Las protestas en Los Ángeles, y hubo gente haciendo el ridículo diciendo lo mucho que entiendo, pero yo solamente apoyo las causas donde hacen activismo no violento. No los veo hablando de esto. Tampoco veo, por ejemplo, a toda la gente que se llenó la boca de Greta en el 2019, ¿no?
¿Dónde está el artículo de Nexos sobre esto? ¿Dónde están la gente que hizo los perfiles de Greta aplaudiendo su nominación al Premio Nobel de la Paz, por ejemplo? O tirándole mierda. Mucha gente está callada que no debería estar callada. Y eso es algo que este tweet de Lalo Lima, estoy un poco de acuerdo, que dice: está curioso cómo Greta Thunberg estaba encaminada a ser una figura como Malala, hasta que tomó una conciencia anticapitalista muy aguda e incómoda, y es capaz de hacer esos comunicados una claridad política mayor que la de cualquier figura activista gringa promedio. Y aunque yo estoy ligeramente en desacuerdo, yo nunca vi que fuera una figura como Malala, y eso es lo que quiero discutir en el resto del stream, ¿no? Que este tipo de figuras que llegan a ser grandes en el activismo internacional, ¿cómo hay que acercarnos a ellos? ¿Cómo hay que analizarlos? ¿Y qué papel pueden jugar? Algo que me llama mucho la atención es: Malala tenía un objetivo claro, tenía una filosofía centrada en ese objetivo, y yo siento que, aunque no sea, no sé, yo no tengo una estatua de Malala en mi cuarto, y a veces es un poco cringe ver con qué gente se junta a Malala, no había mucho que... Se me hace un poco injusto exigirle más, porque si tomamos en serio las posturas de lo que quería Malala, era educación para niñas y mujeres, no hay nada en esa postura que necesariamente le exija o la mueva a algo más allá. En cambio, una postura sincera como la que tenía y tiene Greta Thunberg necesariamente nos lleva al punto en el que estamos hoy en día. Eso es algo que para mí, por más que luego me burle de los ecologistas y todas esas cosas, y de esa bola de hippies que luego son bastante pendejos, a mí Greta nunca me dio esa pinta, porque siento que incluso cometiendo errores a lo largo de 6... Oh, sorpresa, una activista que se hizo famosa antes de cumplir los 18 tuvo malos takes, tuvo errores, tuvo malos análisis. Si era sincero su intención de combatir el cambio climático, necesariamente iba a volverse una persona más anticapitalista, más anticolonialista, más antirracista y más antifascista. Es imposible tener una creencia firme ecologista y no necesariamente por la pura chamba de hacer ese activismo, a menos de que traiciones tus principios. Si no traicionas tus principios, necesariamente te vas a aliar con pueblos originarios. Necesariamente vas a entender los claroscuros de ese activismo. Vas a empezar a notar las cosas que sonaban como buenas ideas al principio y que ya no son buena idea porque no confrontan el patriarcado, porque no confrontan el capitalismo verde, porque no confrontan el colonialismo. No puedes estar 6 años en ese activismo con una creencia sincera y firme, sin acabar, como Greta está haciendo ahorita, enfrentándote a el genocidio más brutal que hemos visto en nuestras pantallas y poniendo la vida en riesgo por él. No, la gente que dice, ay, ¿qué tiene que ver Gaza con el medio ambiente? Para empezar, no está pendeja, ¿no? O sea, una guerra es una de las cosas más contaminantes que puedes hacer. Destruir infraestructura de un pueblo, aplanar un país es de las cosas más contaminantes que puedes hacer, porque no es como que puedan seguir viviendo así. Incluso si esta guerra se acaba y no se detiene este genocidio, van a tener que volver a hacer toda esa infraestructura y eso va a crear un montón de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, igual cualquier invasión, cualquier movilización militar incurre necesariamente mucha contaminación. Pero incluso separando todo eso, si realmente te importa el medio ambiente, tus posturas necesariamente van a converger con las posturas de las personas que buscan libertad para todos los pueblos. Entonces, para mí, no es sorpresa que estemos donde estamos ahora. Porque algo que a mí no me sorprende para nada es... o sea, esto a mí no me sorprendió. Que este mensaje de Greta
fue mejor que el 95% de las personas que los criticaban por convivir hace 4 años. Y es que realmente sí fue, no sé si se acuerdan ustedes de cómo fue el 2019, donde la cosa más popular que podías hacer para medirte la verga ecologista era tirarle mierda a Greta Thunberg. A mí me da mucha risa ese tipo de reacciones. Se me hacen un poco como... Siempre nos quejamos de la cultura de la cancelación y nos quejamos de la... de que la izquierda se come entre sí y todas esas tonterías. Pero la gente que más se queja de eso frecuentemente es la que más acaba... pues dándose permiso de hacerlo. Yo no escondo que cuando hay una buena funa yo le entro. Porque la neta yo siento que sí hay cosas positivas que salen de tirarse mierda entre la gente de la izquierda. Incluyendo veces como que Greta la cagó. Y la cagó justo en el tema en el que le estamos dando aplausos ahorita por buenas razones. Dejen encuentro el screenshot. Este es un tweet que hizo Greta en 2021, ¿no? Donde... Ay, perdón, le pegué. Este es un tweet que hizo Greta en 2021 que lo acabó borrando. Y eso es algo importante, ¿no? Dice, para ser completamente clara, no estoy en contra de Israel o de Palestina. Estoy en contra de cualquier violencia y opresión de cualquier parte. Fue muy justamente criticada por esto. Pero se me hace muy importante decir que en casos como las críticas que recibió Greta de esto, que tiene 30,000 quote tweets versus 50,000 retweets, ¿no? Le cayó mierda justamente por esto. Es que la reacción que tuvo fue borrarlo, no tirarse al piso, reflexionar, cambiar y mejorar. En solo 3 años, Greta pasó de la posición estándar de cualquier liberal a una posición mejor que la de cualquier izquierdista radical. Y 1 año después de esa posición, a arriesgar la vida por el pueblo palestino. Y por eso yo creo que es importante, uno, yo no estoy criticando a la gente que criticó a Greta con cosas que ella puede cambiar, como sus posturas, como su... Yo siento que hubo mucha gente que la criticaba porque... Ay, es que quita la atención de los pueblos, de la gente que resiste y que no es una sueca blanca buena ondita y lo que sea. Uno, siento que eso es un poco... muchas de esas críticas tenían un tufo misógino y capacitista, ¿no? Creo que el hecho de que Greta es abiertamente y bastante obviamente en muchos casos autista, y el hecho de que es una morra y que se hizo popular por ser una morra enojada, coloreó mucho a la gente que se dirían a sí mismos... Algunos se describirían como deconstruidos, si es que eso todo es una frase popular entre la gente que finge ser la persona más woke del mundo, pero que todavía no han soltado una forma de pensar en el mundo como jerarquizada, ¿no? Greta no puede cambiar ser una morra sueca. Lo que sí puede hacer es funcionar como catalizador. Una de las críticas que sí eran válidas de Greta es que a veces los medios, porque Greta nunca lo decía, la trataban como si ella hubiera inventado combatir el cambio climático. Y eso no es cierto. Pero tampoco es como que estuviera ella robándose el conocimiento de otras personas, o como que estuviera fingiendo que ella fue la primera persona en inventar combatir el cambio climático. Lo que sí vi fue a lo largo de los años a Greta acercarse a movimientos de pueblos originarios, a movimientos de trabajadores, a activismos de base, y funcionar como un catalizador. ¿A qué me refiero con como un catalizador? Bueno, para quienes no sepan, hablando de... Pues bueno, yo estudié química, ¿no? Entonces me gusta mucho esta metáfora. Una reacción química pasa cuando tienes dos cosas que van a reaccionar entre sí y sale un resultado. Un catalizador no afecta ni el resultado, ni es parte de los ingredientes, pero sí acelera la reacción. En eso sirve Greta, en mi opinión. Activistas como Greta, cuando están haciendo bien su chamba, no son la solución, ni van a dar la solución. No son las personas que se les ocurre cómo va a ser la solución, ni tienen los problemas más importantes, ni los que han sufrido más la violencia. A fin de cuentas es ridículo decir que una morra sueca
es quien más ha sufrido del cambio climático. Pero sí son capaces, si los utilizas bien, de acelerar la reacción y de que sea imposible de ignorar. Y eso es algo que siento que Greta sí ha hecho en muchos casos, en muchos temas. Sí, incluso en algunos cagados. Por ejemplo, en lo que pasó en 2023, ¿no? Cuando catalizó la caída de Andrew Tate como una figura que todo el mundo estaba hablando todo el tiempo, ¿no? No sé, ahorita tal vez ya no nos acordamos, pero antes de la pelea entre Greta y Andrew Tate, era común escuchar a vatos jóvenes, ¿no? A chavitos de 15 años hablar positivamente de Andrew Tate. Por unos cuantos meses, internacionalmente, el rey de los incels estaba llegando al mainstream. Y yo siento que parte de su caída fue que llegó demasiado al mainstream, demasiado rápido y con demasiado cinismo. Otro de las cosas que acabó tirando Andrew Tate fue, creo que, cuando intentó debatir con el streamer Hassan Piker y le partió la madre, porque Hassan Piker es otra figura como ultra masculina. Entonces, hasta ahorita Andrew Tate había actuado como que solo puros betas y queers eran los únicos que le tiraban mierda, y cuando otro machín le dijo vete a la verga, se le empezó a caer. Pero realmente su caída más grande fue cuando Greta cuando se peleó con Greta y porque estaba en una caja de pizzas que tenían eran cajas de pizzas que decían este güey sigue en Rumania, donde estaba siendo buscado por tráfico de personas. Pues bueno, como dice Greta, esto es lo que pasa cuando no reciclas tus cajas de pizza. Y lo arrestaron por ser tratante. Entonces, de nuevo, esto es un ejemplo chistoso, pero para mí es un ejemplo de cómo estas figuras pueden ser útiles. Donde no... Siento que luego la gente... porque ve lo fácil que es que una figura así pueda ser cooptada, o que pueda ser totalmente desarmada, donde se le pueden quitar todos los dientes y todo el punch a una figura así. Entiendo el escepticismo. Pero yo creo que Greta sí tiene ese sos, ¿no? O sea, no sé, cosas como lo que pasó aquí, ¿no? Que fue arrestada en Alemania en 2023, perdón, por estar en una protesta en contra de una mina gigantesca. So the blue starts to bring the first persons to the identity check. No sé si ustedes hayan visto cómo se ven estas minas desde arriba, ¿no? Aunque dije hace ratito que siento que es ridículo decir que la gente de Europa es la gente que más está sufriendo ante el cambio climático. Creo que hay pocas cosas que a mí me dan un impacto tan grande y tan inmediato de lo que las industrias extractivas le hacen al planeta, que ver una foto de una mina en Europa. Europa es un lugar muy plano. Y cuando ves una mina de cielo abierto comerse la tierra misma, es imposible no ver esto y no sentir lo que le hacemos al planeta. Creo que ver cómo excavan para sacar carbón en un lugar tan plano como Alemania es esclarecedor. Y esto es uno de los lugares donde estaban protestando. Dice en el chat, ¿qué crees que sigue para la tripulación del Madeleine? ¿Negociación para liberarlos? Dependiendo de qué país, yo no sé. Yo siento que, ¿sabes qué? Tengo la esperanza de quien lidere la carga sea España o tal vez Francia. No sé qué pensar, no conozco de Suiza, ¿no?
para comentar. Perdón, de Suecia. Porque, híjole, yo creo que algunos de esos tres países van a tomar las riendas de estas negociaciones diplomáticas. Va a estar cabrón. España ha sido el país que más me ha sorprendido en lo bien que han estado manejando el tema. Por lo menos en lo internacional, ¿no? Luego veo videos de políticos españoles y izquierdistas y se empiezan a sacar sus jalimamadas, ¿no? De que, ¿cómo puede ser antisemita si el verdadero pueblo semita son los palestinos? Y ese tipo de pendejadas de medir cráneos en lugar de enfrentarse al colonialismo. Pero, sí, yo creo que si no fuera porque diría que es imposible que los suecos muevan un dedo, de no ser por lo que el llamado de Greta. Si fuera cualquier otro activista, creo que no estarían moviéndose, pero quién sabe. Desde que fue el drama de Dana Corres ya no distingo entre Suecia y Suiza. Sí, tiene un buen punto Sidbomb Golf Courses, ¿no? Les venden un chorro de armas a Israel. Está complicado. A lo mejor eso se detiene, ¿no? Yo siento que ya va a haber más países realmente cambiando su política entre Israel. Parece imposible desde aquí, pero a lo mejor también parecía imposible con Sudáfrica hace 40 años, ¿no? Entonces, de nuevo, yo sinceramente considero que esto no es una sorpresa. Yo siento que las posturas de Greta, aunque la trataban de pintar como alguien desconectada de los pueblos originarios o del ecologismo real, de que, es que es una activista blanca, nada más va a decir como puras cosas liberales, buenondita. Cada vez más y más, del 2019 para acá, ha cambiado esto, ¿no? Yo creo que incluso en 2021, ¿no? Aquí habla de cómo hace buenos posts tirándole mierda al concepto de net zero, a este concepto de que puedes contaminar todo lo que quieras con tal de que hagas cosas buenondita con el medio ambiente del día siguiente, que es la ideología que fundamenta los créditos de carbono, que es una de las soluciones que más impulsó Obama y que incluso México tiene como una buena visión de esto. Y también en su pesimismo, que no es precisamente ecopesimista, pero es un poco realista, ¿no? Incluso en 2021. Nuestro objetivo no es bajar emisiones, es encontrar una forma que nos permita continuar la vida. Podríamos preguntar, ¿no podemos ser ambos? Pero la incómoda verdad es que ya es demasiado tarde para eso. Y por eso es que yo digo que inevitablemente un ecologismo serio, basado en ciencia, basado en acompañar a los pueblos, basado en acompañar a los trabajadores y al sur global, te lleva a la conclusión de que es demasiado tarde para las soluciones banonditas de los 90s, de los 80s, etc. Pero no es demasiado tarde para luchar. Entonces, aquí voy a tirarle mierda, por ejemplo, a Memes Chairos, que este tipo de posturas me daban mucha risa en el 2009, donde era popular tirarle mierda. No entiendo por qué la derecha odia tanto a Greta Thunberg. Esa niña representa al 100 al mal llamado capitalismo verde. Es como si Lucito Coca-Cola te invitara a reciclar botellas. Híjole, Memes Chairos, la neta, no envejeció bien tu tweet. Porque si no me puedes voltear a ver y decir que alguien que está arriesgando su vida por el pueblo palestino es como el osito Coca-Cola inventándote a reciclar botellas. Meme Chairos hits on site. A ver si ahorita está diciendo algo bueno de Greta. Ok, bueno. Ey. Por lo menos ahorita está diciendo cosas buenas. Está llamando a que Suecia pida la liberación de Greta, ¿no? Tu piru. Y pues bueno, desde esto fue no tan
una de las cosas que a mí más me dijo, ok, Greta está creciendo bien, cuando sacó su siguiente pronunciamiento de Palestina después de ese tweet que borró, dijo, no hay justicia climática en tierra ocupada. Esto para mí viene de que Greta, durante estos años, estuvo acercándose no solamente a las luchas climáticas de Europa, o bueno, sí a las de Europa, pero no solo las de la Europa occidental y blanca y colonizadora, ¿no? También hubo acercamientos de Greta con el pueblo Sami, ¿no? Hubo una reunión en la que yo estuve en Oaxaca con el Consejo Indígena de Gobierno, donde hubo gente de Suecia, amigas de Greta, que fueron a discutir con los pueblos de Juchitán, ¿no? Este tipo de acercamientos Greta los ha estado haciendo en muchas partes del mundo. Siento que han llevado, por ejemplo, a las posturas que tuvo. Greta Thunberg y activistas noruegos se mantienen firmes contra un parque eólico en tierras de pastoreo de renos Sami. Esto para mí ilustra cómo, como dicen en el chat, ¿no? Greta lleva 100 años siendo perroncísima. Que a mí, no. Si tienes estas posturas y son genuinas, naturalmente vas a llegar a radicalizarte. Porque te vas a enfrentar en que, no puedo solamente usar energías limpias y ya. Porque una energía limpia tiene una huella oscura muchas veces. Como de nuevo, ¿por qué estaban en Juchitán y en el istmo de Tehuantepec las compañeras de Greta en esa reunión? Porque en Juchitán había parques eólicos operados de una forma bastante oscura, bastante contaminante, quitándoles tierras a los pueblos de zapotecos, de una forma muy paralela a lo que está pasando con las tierras de pastoreo de renos Sami en Noruega. Entonces, vamos a leer este articulito. Los activistas dicen que una transición hacia la energía verde no debería darse a expensas de los derechos de los pueblos indígenas. Un recordatorio muy grande de que pueblo indígena no significa un pueblo que no vive en Europa. No, hay pueblos indígenas todavía en Europa, algunos pocos. Los activistas dicen que una transición... Greta Thunberg se encuentra entre las docenas de activistas que protestan hoy frente a la oficina del mayor operador de parques eólicos terrestres de Europa en Noruega. No parece el lugar más adecuado para la famosa joven activista climática sueca, pero Thunberg ha mantenido un apoyo inquebrantable al pueblo indígena Sami, que lleva años luchando contra las turbinas. Y aquí está protestando con el pueblo Sami. Que sí, como dicen en chat, usaron su estética para los personajes de Frozen. Aunque en Frozen nunca hacen una referencia a su indigenidad, que a mí se me hace como de mal gusto, pero al menos no vamos a tener la sorpresa cuando hagan el live action imagínate que si hubieran hecho como un mensaje un poco más anticolonialista en Frozen, y luego cuando llegara el live action como lo hicieran como con Lilo y Stitch. ¡Uy, qué horror! Una clave para darse cuenta de que es un pueblo originario en Europa es que tienen color. En octubre de 2021, el Tribunal Supremo de Noruega dictaminó que la construcción de turbinas había violado los derechos de los samis, que han utilizado la tierra para pastorear renos durante siglos. Pero las 151 turbinas en el distrito Fosen, en el centro de Noruega, a unos 450 kilómetros de Oslo, siguen en pie, a pesar de la sentencia y las reiteradas protestas de activistas para conseguir que las desmonten. Los derechos indígenas y los derechos humanos deben ir de la mano con la protección de las acciones climáticas. Esto no puede suceder a expensas de algunas personas, declaró Thunberg durante una protesta anterior este año. Hoy regresó a Oslo después de haber recibido una multa de 400 euros en el Tribunal del Distrito de Malmö, Suecia, por negarse a abandonar la protesta en la terminal petrolera sueca en julio. El jueves, los activistas se sentaron en el suelo frente al edificio en Oslo en Statkraft, la empresa estatal que opera 80 turbinas eólicas en Fosen. Esperamos bloquear todas las entradas visibles, dijo la activista Ginja Gilbert al periódico noruego Dagsavisen. Okay. La portavoz de la policía, Sven Martin Egg. No mames, qué nombre más pinche sueco. Es el nombre más sueco que he visto en mi vida. Dijo la agencia de noticias noruega NTV. Perdón, el nombre más noruego que he visto en mi vida.
que alrededor de 100 manifestantes dijeron que querían impedir que los empleados de StarCraft ingresaran a su lugar de trabajo, después de lo cual se decidió que trabajarían desde casa. Es que, en serio, Sven Martin Ege es como llamarse Juan Pedro Sánchez. A última hora de miércoles, un grupo de 20 samis, muchos de ellos vestidos con vestimentas tradicionales, organizaron una protesta en un pasillo central dentro del Parlamento noruego. La policía los desalojó tras negarse a abandonar el recinto. Cientos más se habían congregado en la calle principal que conduce a Storting, el Parlamento noruego. Como respondió el gobierno noruego, el primer ministro Jonas Gahr Støre ha reconocido continuas violaciones de derechos humanos, y el gobierno se ha disculpado repetidamente por no actuar a pesar del fallo del Tribunal Supremo. Pues hagan pinche algo. Pero el ministro de Energía, Terje Eidsland, dijo que la demolición de todos los aerogeneradores de Fosen, ahora, como exigen los manifestantes, no era relevante. Una respuesta un poco Claudia Sheinbaum-nosa, como de tienen la razón, pero no hay nada que se pueda hacer. Algo que me llama la atención de esto es la forma en la que los pueblos originarios son vistos y tratados por los gobiernos, en esta forma tan interesante del colonialismo interno en todos los países, se repite de una forma muy interesante. Porque una de las cosas que decía en Oaxaca, y que dijo, por ejemplo, Carlos, el abogado de CNI, del Congreso Nacional Indígena, sobre la situación de las eólicas en Oaxaca, ¿no? Explicando que el CNI no se opone a estas cosas porque no les interesan las energías verdes, sino porque los están manejando de una forma capitalista. Es decir, están rentándole las tierras o comprándole las tierras a personas de pueblos originarios en Oaxaca por un valor muy bajo para ponerles estas plantas eólicas, y en efecto están privatizando las tierras indígenas. ¿Y qué alternativa habría eso? Pues es una alternativa que tampoco se utilizó aquí en Noruega, pero que curiosamente sí es utilizada en Alemania, que es que en vez de que una empresa te compre a ti tu terreno y te plante ahí tu planta solar y que tú no tengas nada de injerencia, tú eres dueño de la planta eólica y es parte de tu responsabilidad el mantenimiento de esta, pero también el beneficio de esta. Esto es una forma mucho más comunitaria, mucho más justa de crear energía verde, que aparentemente solamente los alemanes blancos superiores son capaces de utilizar, pero que no es un beneficio que le concedan esa autonomía a los sami o a los zapotecos. Es para mí bastante racista que solamente a los alemanes tengan ese derecho a mantener su tierra y trabajarla, que es una solución para mí muy buena. Ese tipo de políticas es lo que ha llevado a Alemania a tener cada vez más energía renovable, y para mí es la única forma en la que el mito de la energía verde deje de ser mito, porque involucra control y autonomía de la tierra, ser dueño de los medios de producción y realmente tener que el propósito sea generar energía verde para la utilización de esta energía por parte de una comunidad que tiene una inversión en vez de solamente en sacar dinero, en sacar un provecho para toda la comunidad. Porque estas energías verdes nunca van a funcionar si el propósito es sacar dinero. Porque simplemente no son tan redituables como quemar carbón, como quemar petróleo. Si estamos enfocándonos en un cambio climático, como en qué es la cosa más barata que podemos hacer, se va a quemar el mundo. Porque salvar el mundo no va a ser barato. Y no va a ser privado. Va a tener que ser comunitario. Va a tener que ser desde la autonomía, ¿no? Yo incluso diría, no va a ser una responsabilidad estatal. Tal vez haya veces donde eso sea relevante, como en la construcción de plantas nucleares, pero ni siquiera estoy seguro de que crea que la construcción de nuevas plantas nucleares sea tan buena idea. Lo que definitivamente es mala idea es la destrucción de plantas nucleares viejas. Se me hace que eso es una de las cosas más pendejas que ha hecho Alemania, ¿no? Por más que haya
teniendo políticas buenas como entregarles plantas solares a sus propios ciudadanos. Después de eso taparon por pinches fake news, acabar deshaciéndose de todos sus plantas nucleares. Eso es una completa falta de seriedad. Pero bueno, si nos ponemos a rantear de la izquierda alemana, no vamos a acabar. Es muy interesante también que Greta no acabó yéndose para allá. Greta no acabó siendo ni pro ni en contra de la energía nuclear a lo pendejo, sino pro derechos de pueblos originarios, antifascista, antirracista, anticolonialista. Me gusta, porque yo siento que pudo haberse ido. Tal vez no como a lo Malala, como decían, pero bien pudo haber caído en el error de muchos izquierdistas europeos y no lo hizo. Y eso se me hace realmente una bendición. Porque eso nos condujo a lo que está pasando ahorita. A que es posible que Greta Thunberg vaya a ser un granito de arena muy importante en la liberación palestina. Como dije, no va a ser protagonista, no va a ser quien más sufrió de este tema, no va a ser quien más se entregó de este tema, incluso si acaba siendo asesinada por el Estado de Israel. No va a ser la única asesinada por el Estado de Israel, pero es posible que sea un catalizador que haga que salve vidas a futuro, que haga que la destrucción de Israel y la liberación de Palestina pasen tantito más rápido, y con eso va a salvar vidas. Más que todos los pinches haters que en 2019 por convivir le tiraban mierda. Se me hizo importante hablar del tema y pues un poco presumir de que yo nunca he sido hater por convivir de Greta. Es que miren, incluso cuando se discutía sobre el que fuera privilegiado o no, se me hacía bastante cínico. Porque de nuevo, yo vi a gente de Greta hablando con gente cercana al CNI y al LZ. Yo vi a Greta hablando con los AMI. Mucho hate, como dice Misha en el chat, ¿no? Sí era porque era morra y porque era autista. Porque hay activistas más privilegiados que Greta que no reciben ni un tantito insulto. Yo siento que si Greta, en lugar de ser una morra autista, hubiera sido un señor con doctorado y un libro mamón, la compartirían como experto en todo, ¿no? O sea, hay vacas sagradas en los activismos que no les cuestionan nada, incluso cuando dicen cosas muchísimo peores que cualquier take que se puede echar Greta. No, incluso Noam Chomsky ha dicho muchas pendejadas, ¿no? O sea, la forma en la que la gente habla de Noam o de de Janusz Varoufakis, ¿no? O de Nick Estes o gente así, hombres académicos y neurotípicos. No, no sé si decirle de neurotípico a Chomsky es enteramente cierto, pero pero ese tipo de personas, la neta, son vacas sagradas y no consigues puntos por tirarle mierda a vacas sagradas. No, hablando de Marcela Lagarde, ¿no? Dice Misha, siento que mucha gente neurotípica no quiere soltar el rechazo que le causan los rasgos torpes socialmente de la gente autista, y muchos hombres de izquierda no quieren soltar su misoginia. Porque sí, de nuevo, siento que es importante mencionar, Greta se hizo famosa internacionalmente, porque ya tenían tantita fama antes, pero se hizo famosa internacionalmente por salir en la tele visiblemente enojada, visiblemente, no solamente en su forma de hablar se notaba que era autista, no solamente que el inglés no era su idioma natal, no. Y esa imagen nunca se quitó de la mente de la gente cuando pensaban en ella. Incluso cuando ella estuviera con su cufilla, incluso cuando ella estuviera hablando con la gente Sami, incluso cuando ella estuviera siendo arrestada, la gente seguía pensando en la morra autista blanca privilegiada. Mucha gente que le tiraba mierda así, la neta yo no he visto que usen su privilegio como Greta lo hace. Que no es como que Greta sea la nepo baby más grande del mundo, billonaria, que esté haciendo activismo por gusto, ¿no? Está haciendo activismo porque se dio cuenta que quería vivir en un mundo que durara más de 50 años. Y sí, los efectos de eso no le van a llegar a ella, a sus puertas primero. Pero también creo que entró en conciencia de que sus puertas no son solamente las de Suecia, sino que empezó a considerar al mundo como en su plenitud. Y si no creen que eso es cierto, no hay forma de explicar por qué fue secuestrado ahorita por Israel. Yo siento que mucha gente sí reaccionó de una forma muy misógina y muy capacitista contra Greta.
y no, en lugar de tomarla como una invitación a ver sus propios privilegios y ver en qué puedo ser yo, no protagonista, sino catalizador, vieron por qué yo no soy famoso como Greta. La neta, muchos, perdón por irme a la sencilla de decir que fue envidia, pero mucha gente sí le vi el por qué yo no soy famoso como Greta. Es algo que yo entiendo, ¿no? O sea, yo a veces me pongo a ver como con todo lo que pasó de las elecciones judiciales y ver el poco esfuerzo que le puso muchos periodistas a sus investigaciones, como nosotros le tuvimos que corregir a Viri Ríos sus acordeones donde había puesto terfas. Y digo, ¿por qué yo no tengo mi columna en quién sabe dónde y la capacidad de vivir de esta chamba que yo hago? Entiendo de dónde viene esta frustración y la neta envidia, ¿no? A mí me encantaría tener los números de Rusarin. No los amigos de Rusarin, o los followers de Rusarin, o la cara de Rusarin, o nada de Rusarin. Pero, así que entiendo de dónde venía eso, pero sí se me hizo que fue el capacitismo y la misoginia lo que redirigió esa frustración. Porque a veces eran personas que sí tenían a lo mejor diferentes intersecciones que Greta. Entiendo, si Greta fuera distinta, entendería más de estas críticas. Pero de nuevo, es enteramente claro que su postura es anticolonial. De nuevo, lo que dijo ella hace unos años, aquí diciendo, no hay justicia climática en tierras ocupadas, no le aplica solamente a Palestina, le aplica a los territorios Sami. Le aplica a los territorios le aplica a los gaseoductos que pasan sobre terrenos de nativos americanos, o de First Nations en Canadá, o de pueblos originarios en México. No, aplica a Sudán, aplica a Congo. No hay justicia climática en tierra ocupada. Es el antídoto a la Greta imaginaria que mucha gente tenía por misoginia y capacitismo. Y por realmente muchas de estas personas no estaban involucradas en el movimiento, ¿no? Por más que decían, ay, pelan mucho a Greta, pero no pelan a Marichuy y a Samir Flores. Es gente que no pelaba ni a Marichuy y a Samir Flores, excepto para tirar la mierda a Greta. Eso era lo que más me frustraba en el momento y me sigue frustrando ahorita. Que mucha gente utilizaba, y es el clásico, la vieja confiable. Lo ves mucho ahorita en los morenistas, ¿no? De, ay, usted, como dice Yasnaya ha tenido unos puntos muy buenos, si fuera a hablar de más de Hugo Aguilar Ortiz, de cómo utilizan la proximidad que tenía Hugo con nuestro nuevo ministro de la Suprema Corte, con el EZLN en los 90s, proximidad porque no era parte del oficial de los asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero cómo utilizan su proximidad para darle legitimidad. Sin embargo, hoy en día, si apoyas al EZ, eres un traidor a la patria. Es muy curioso cómo los liberales siempre funcionan así. Están en contra de todas las guerras excepto la que está pasando en este momento. Están a favor de todos los movimientos sociales excepto los que están pasando en este momento. Están a favor de Martin Luther King, pero están en contra de las protestas contra ICE en Los Ángeles. Están a favor de los boicots y sanciones contra el apartheid en Sudáfrica, pero no a favor de los de Palestina. Es algo que se va a repetir una y otra vez. Hugo Aguilar, igual a Orcao, persona de integridad que traicionó al EZ. No sé si Orcao, pero definitivamente... porque, no tiene... Hugo Aguilar opera en Oaxaca, no en Chiapas. Pero sí fue... Más bien, Hugo Aguilar siguió a su sombra de Defo Regino en traicionar al EZ para conseguirse... Se parece menos al Orcao y más a Xochitl Gálvez. Aunque le arda a los morenistas, Hugo Aguilar se parece mucho a Xochitl Gálvez. En que, la neta, es más un... alguien que vendió a su pueblo que alguien que realmente lo vaya a ayudar. En fin. Creo que ahí vamos a dejar el stream. Porque creo que ya dije todo lo que quería decir sobre Greta. Y sobre cómo funciona tanto criticar estos activismos. Porque siento que sí es importante criticar a los activismos más protagonistas. Pero, de nuevo,
hay muchas cosas, muchas veces que para saber qué está haciendo Greta tienes que seguirla y seguir a sus compañeros. Porque no está anunciando todo lo que hace. Eso es una buena señal. No, los activistas que presumen literalmente todo lo que han hecho y dónde están todo el tiempo son medio sos. Porque hay veces donde eso puede lastimar la organización. Y yo siento que Greta es muy cuidadosa en qué cosas utiliza su figura, se utiliza como figura mediática y en qué cosas organiza tras bambalinas. Siento que lo hace muy bien. Y eso es una buena señal, ¿no? Alguien que sabe cuándo no ser protagonista, pero ser para rayos, ¿no? Sabe que estando ahí, simultáneamente va a capturar la energía de la represión. Y va a proteger ¿cuándo va a proteger a la gente? Con eso, ¿no? Si ella está ahí, va a traer la ira. Y eso a lo mejor salva a otras personas. Eso para mí no es ser protagonista, ¿no? La diferencia entre ser un pararrayos y ser protagonista, la diferencia entre ser catalizador y fingir que tú inventaste el movimiento, yo siento que son cosas que se ven muy claro en Greta. Y pues bueno, entonces aquí este fue un stream sobre la historia de la flotilla y un poco de por qué estaneamos a Greta desde el 2019 y no dejaremos que la gente le tire mierda sin razón o motivo. Entonces, pues muchas gracias por venir y nos vemos. Y además Greta nunca se ha vuelto terfa, entonces que yo sepa tiene como que bastantes contactos con la comunidad LGBT y es de una forma muy chida. Que para quienes saben de cómo es Suecia, eso es un poco un milagro, ¿no? O sea, no hablemos del modelo sueco. Pero no. Bye. Gracias por sus follows, suscripciones y sus views. Ahí nos vemos. Creo que este sí lo voy a subir a YouTube, si la edición me gusta. Entonces, síganos en Fresas Patitas con Crema en YouTube. Y bye.